Es un gusto poder estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana y poder hablar de todo este proceso que ha tenido Cali como en este nombramiento como ciudad creativa UNESCO. Muchas gracias, Lady, por este espacio para conversar. Cali se ha unido como a esta red de ciudades que promueven la creatividad, la innovación en las artes mediales, y esto pues ha posicionado la ciudad en el mapa internacional como un centro de creatividad y tecnología. La idea en esta mañana es poder conversar un poco sobre los antecedentes de este proceso, hablar acerca de políticas públicas y hablar también acerca del futuro, de cómo se imaginan también esta continuidad del proyecto de Cali como ciudad creativa UNESCO. Hablemos entonces e iniciemos con estos antecedentes del reconocimiento. Este pues es un hito significativo para la ciudad que destaca el esfuerzo y la dedicación por promover la innovación y la creatividad de las artes mediales y posiciona a Cali en ese mapa global de ciudades creativas, destacando el compromiso y el desarrollo cultural y tecnológico. Voy a hacer la primera pregunta que le enviamos a María Lisa. Ella nos ha dado sus respuestas por video, entonces la idea es que primero escuchamos las respuestas de María Lisa y luego vamos a conversar acá con Lady sobre este tema. Entonces, para María Lisa, ¿cómo se dio el proceso de constitución de Cali como ciudad creativa de las Medias Arts UNESCO y cuáles fueron esos desafíos y logros durante este proceso de reconocimiento? Hola a todos, un saludo desde Barcelona. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por haberme invitado a este espacio como focal point del sector privado para Cali City of Media Arts. Para hacer más fácil mi intervención, voy a leer la primera pregunta y así responder. Entonces, empecemos. ¿Cómo se dio el proceso de constitución de Cali como ciudad creativa de las Media Arts y cuáles fueron los principales desafíos y logros durante el proceso de reconocimiento? Bueno, pues a finales del 2019, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, en cabeza precisamente de Lady Gidio, que ahora pues es nuestra Secretaria de Cultura, formularon la postulación para Cali City of Media Arts ante la UNESCO. Y en ese momento, como estaba en pleno cambio de alcaldía, me solicitaron que si podía hacer como el apoyo desde el sector privado como focal point para respaldar la postulación. Fue así como en el 2020 empezamos a recibir, nos llegó el primer correo informándonos que habíamos sido elegidos como ciudad UNESCO y ya que el equipo pues, de Lady estaba de salida, nos dimos a la tarea de trabajar de la mano del nuevo equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y con el apoyo pues también de Bibliotec, plantear cómo iba a ser este plan en estos años. Después el primer desafío, ¿cuál fue? Que llegó la pandemia y nos tocó pues revisar qué podíamos hacer, qué podíamos, pues cómo podíamos interactuar con las otras ciudades y habíamos tenido la oportunidad en mayo de ese año, de 2020, de ir a Guadalajara y conocer a las otras focal points de las ciudades UNESCO, sobre todo a las que estaban en América. Y en las reuniones que tuvimos con todas estas ciudades decidimos crear un proyecto que se llamaba City to City, el cual permitía que artistas de una ciudad trabajaran con artistas de otra ciudad. Así empezamos pues a hacer un proyecto de la mano de esta red de ciudades creativas de la UNESCO y paralelamente planteamos cómo podíamos involucrar a más personas de la ciudad. Fue como empezamos a crear el consejo, el primer consejo de Media Arts con la participación de las universidades, de organismos como el Centro Cultural Colombo-Americano, Bellas Artes, el Banco de la República, y esto nos permitió empezar a trabajar de la mano para poder desarrollar todas las metas y objetivos que se habían propuesto en esa postulación. Eso a grandes rasgos fue como inició el proceso de Cali City of Media Arts. María Elisa, hay dos elementos importantes. Uno, la conformación de equipo y dos, la constitución de redes de trabajo, ¿no? Ese Cali City to City y las alianzas que se lograron generar en este proceso. Para complementar un poco esto que nos cuenta María Elisa sobre los antecedentes, ¿cómo se ha dado ese o cómo ha influido este reconocimiento en la percepción y la valorización de las artes mediales dentro de la comunidad artística y cultural de Cali?
Bueno, creo que acá nos sentimos como locutoras un poco presionadas, sí. Un poco raro este micrófono. Bueno, buenos días de nuevo. Como lo decía María Elisa, y ayer estábamos encontrándonos con nuestros invitados internacionales, contándoles un poquito esta historia. Toda esta connotación, nosotros ayer lo referenciábamos como un plato que tienen que comer o un postre que es como el cholado, que son muchas frutas, y Cali al final termina en una conexión desde el arte con un potencial y una riqueza maravillosa. Perdón porque suena muy desde el orgullo caleño. Y cuando nosotros nos lanzamos, como lo decía María Elisa, en el año 2019, teníamos una posibilidad de crear un nuevo campo en la UNESCO desde la danza. Y esto no fue posible y terminamos entonces pensándonos en música. Al cine ya lo habíamos expuesto o nos habíamos lanzado esa convocatoria. Sin embargo, en ese momento no quedamos. Cuando vimos Media Arts, vimos que había un contenido, una historia desde las artes visuales muy interesantes, y muchos de los artistas en ese momento nos acompañaron en un tiempo récord a hacer una formulación. Esa formulación nos permitió entender en ese momento toda la estrategia, el potencial que teníamos como distrito. Sin embargo, también era una pregunta muy valiosa después, ¿qué íbamos a hacer con ello? Yo creo que después de 5 años, y más o menos para esta época, creo que en el 2019, más o menos 28 de octubre, nos indicaron que habíamos sido ganadores. Y ayer también nos reíamos un poco con una experiencia de Brasil. A uno le dicen, usted es ganador y no sabemos qué hacer con esto. Y en ese mismo sentido hay un valor agregado muy interesante que lo hablábamos hace un mes con la red de ciudades creativas que hay en Colombia, y es qué somos como ciudades creativas, qué nos hace tener ese título. Y dentro de ello creo que ese ecosistema, que es la pregunta que me haces, perdón que haga toda esta antesala, pero creo que lo primero que podemos reconocer en estos casi 5 años es la consolidación de un ecosistema, de muchas personas que han tenido un común denominador desde diferentes manifestaciones y procesos, y que creen firmemente que tenemos ese potencial y que unido a la tecnología nos permite pensar a dónde ir más allá. Y este evento termina siendo parte de ese resultado. Cómo nos preguntamos y cómo nos cuestionamos. Yo de verdad agradezco mucho la participación de toda esa experiencia argentina, mexicana, chilena. Lo hablamos ayer, que pasa también con Canadá, con Estados Unidos, con Japón, que nos permiten también ver en qué estamos. Yo creo que esa ida y venida de buenas prácticas y lecciones aprendidas nos facilita más el trabajo, nos agiliza temas de tiempos y hasta de recursos económicos. Esos sueños colectivos que en este momento nos ha permitido ese reconocimiento, porque sabemos que el reconocimiento no tiene ni recursos y tampoco hay como una estructura muy clara, que eso también se está trabajando con UNESCO en todo el mundo para que esto también comience a variar y a tener una incidencia mucho más contundente, pero tiene que comenzar por nosotros. Y eso es lo que yo creo que durante estos casi 5 años ha pasado en la ciudad. Un ecosistema que cada vez se une. Seguimos preguntándonos qué pasa con este Media Arts, pero estamos más unidos tratando de entender qué es lo que podemos hacer. Yo creo que parte de lo que me preguntabas, perdón que casi siempre hablo en plural porque me encanta la colectividad, tenemos unos ejercicios muy interesantes en este periodo, el Encuentro Internacional de las Artes y las Culturas más, tenemos el Festival de Mapping liderado por Cacumen, tenemos Media Art Month de Colombo Americano, las actividades de Ternario, y bueno, aquí nos podemos quedar. Creo que ahora cobran más sentido, comenzamos a entender por qué pasan en la ciudad. Estamos acá varias personas en el auditorio, pero queremos que cuando salgamos, y ayer también lo decíamos, como cuando nos pasó con la COP, si le preguntamos a alguna persona en la calle qué es la COP, puede ser que no nos contestaran. En este momento podemos cambiar un poquito ese sentido, terminamos todos muy orgullosos de decir que somos la ciudad biodiversa, que tenemos 7 ríos, que el verde, que parece paisaje, pues sí es paisaje, pero también nos sentimos orgullosos de algo que tal vez en otros lugares no es tan común. Ahorita también queremos que cada vez más estos auditorios estén más llenos diciendo sí, somos Media Arts, entendemos para qué es, y también sentirnos orgullosos del talento que tenemos en la ciudad.
Justamente eso que tú mencionas, Lady, sobre ese ecosistema en el que están instituciones educativas y culturales de la ciudad, tanto del sector público como del sector privado, y que pues han colaborado estrechamente para fomentar el talento local, para ofrecer programas de formación especializados, para crear plataformas de difusión de las artes multimediales. Es que quiero orientar un poco la conversación ahora en este segundo tema. Y la pregunta que le hicimos también a María Lisa, esta segunda pregunta, son como estos ejemplos de colaboraciones exitosas entre instituciones privadas y públicas que han contribuido al fortalecimiento de las artes mediales en la ciudad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿podrías compartir ejemplos de colaboraciones exitosas entre instituciones privadas y públicas que hayan contribuido al fortalecimiento de las artes mediales en la ciudad? Bueno, creo que el primer ejemplo es el trabajo que hemos podido realizar con el Colombo Americano, donde ellos como centro bilateral, desde que empezó toda esta apuesta de ciudad, también decidieron hacer como un giro en su estrategia y definir que las media arts iban a ser prioritarias para toda su propuesta y su puesta de valor ante la ciudad. Y es así como las exposiciones que se están haciendo en el Colombo desde hace más o menos 2 años, todas tienen que tener el componente de las media arts en su propuesta. Y ellos también están desarrollando el Media Arts Month desde el año pasado, en agosto, y, y esto pues también demuestra como todo el compromiso que el Colombo Americano, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos y American Spaces, pues está dándole a una estrategia de ciudad. Creo que para mí eso es un ejemplo que se debería replicar con otros centros bilaterales como la Alianza Francesa, la Alianza Colombo-Japonesa, y, y también pues agradecer en este momento a Michael Cadena y al equipo del Colombo por apoyar tanto estos años para que lo que se presenta en el Colombo y la articulación con otras entidades sea una realidad. Ellos también nos han permitido pues una cercanía con ciudades como Austin, Texas, como York. Ya pudimos hacer una primera exposición de artistas de estas dos ciudades en el Colombo el año pasado, en el marco de la reunión de ciudades UNESCO en Cali, y creo que ellos continuarán pues haciendo todo este acompañamiento a una estrategia de ciudad tan importante. Otro de los ejemplos que también quisiera destacar es el trabajo que hemos hecho con la ciudad de Lille, con el evento Encuentros Audiovisuales, y el apoyo de algunas entidades como la Universidad Autónoma Occidente y Cali Inteligente o pues la Alcaldía de Cali, desde su oficina pues también del alumbrado y todo lo que implica pues hacer proyectos de estos de mapping. Para los que no saben, pues Encuentros Audiovisuales en Lille es uno de los festivales más grandes de mapping en el norte de Francia, y pudimos hacer como un acercamiento con ellos. Les propusimos o creamos con ellos una estrategia de que un artista o docente viniera a Cali, y con el apoyo de la universidad hemos ya realizado 2 años seguidos pues este proyecto, y artistas o personas que ya tenían conocimiento de mapping y de la animación en Cali han podido desarrollar una pieza, que la primera fue presentada el año pasado en el alumbrado de Cali, y este año, precisamente pasado mañana, el viernes de esta semana, se presentará en Cali el resultado del segundo taller con Lille. Asimismo, Mauricio Díaz de Cacumen Estudio pudo viajar el año pasado a Lille, y este año Sebastián Rodas se ganó la convocatoria, el estímulo que dimos pues con la Secretaría de Cultura, el apoyo de Biblioteca, y estuvo trabajando con otros artistas franceses, y su pieza se presentó hace poco también en Francia. Esto creo que es también un buen resultado de la articulación del sector privado, de la academia y de organizaciones internacionales. Profundicemos entonces un poco en esto, y es en cómo se proyectan o se piensan esa articulación de las instituciones educativas y culturales a todo este proceso de Cali Media Arts. Bueno, yo creo, Cali siempre lo mencionamos como un buen laboratorio de muchos ejercicios. María Elisa mencionaba algunas instituciones que nos han permitido promover, Colombo Americano,
Bueno, creo que cada una de las universidades han compuesto, a mí me tocó parte de una historia que se llamó Industrias Culturales de Cali, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con Fandi en su momento, y esto nos ha permitido entender esa cuádruple hélice que tanto se menciona, que ahorita ya mencionamos quíntuple hélice, y sencillamente la acción o el rol de cada uno de estos actores es muy importante para que podamos poder avanzar en una temática tan importante, además en términos de academia. Yo aquí tengo un muñequito que además tengo en mi, diríamos en Cali Chancuco, en la copia, que se llama Susu Akane. Esto es parte de Idea Lab del Colombo japonés con la Institución Educativa de las Américas en un proyecto que se llama Ciudad Futuras o Futuros, y dentro de esos niños y niñas de instituciones educativas de Sapporo, que también es Media Arts, y de Cali, hicieron esa mascota del futuro de Cali y de Sapporo como ciudad. Esta es la mascota que nos hicieron desde Japón para Cali, y creo que también tenemos la que hicieron los niños de Cali y niñas a Sapporo, no sé si por ahí está la imagen. Esto es un ejemplo cómo estamos hablando de instituciones educativas, de educación básica, que comenzamos a conectar en esa identidad, en ese reflejo, cómo nos ven a nosotros, así vimos nosotros, y digo vimos en colectivo, a esta ciudad y quedó representada en esta mascota. Y asimismo nos vieron a nosotros reflejada en un ave que además tiene comida típica en su sombrero, que creo que no está aquí en la imagen, pero quedó también muy linda, en un marco no solamente de algo que también está siendo cuestionado, y es que estamos jugando al rol de la industria, que también es positivo, y que estamos hablando de mapping, sino también de lo que pasa con la tecnología y con esos patrimonios o esas identidades, y esto que nos autorreconoce o nos reconoce. Entonces, definitivamente la invitación a las instituciones educativas, a las universidades es muy valioso, porque es ahí es donde comprendemos y también estamos promoviendo hasta esto que nos mencionaban dentro de este proyecto, que son esas ciudades futuras, y qué pasa en una relación con estas partes de identidad, de arte, de creatividad y de tecnología, porque a veces, y creo que ha sido una discusión en muchos espacios muy fuerte, que en un momento de la historia comenzamos a promover tecnología, pero ¿tecnología para qué? ¿Sí? Y entonces uno decía, no, los centros y las producciones, y esto tiene que volverse muy importante, pero nos estábamos olvidando de la base, del contenido, y ahí es donde cada una de estas ciudades tiene esa representación. Hay que ver con la ilusión que les habían mostrado la AVE. Pero esto es parte de lo que estamos hablando. Yo creo que hay algo muy importante, y es que desde esa historia que les contaba de Industrias Culturales de Cali, casi todas las universidades, desde sus rectores y rectoras, se habían comprometido a un proceso de industria cultural. Creo que en este momento nos mantenemos en otras fuentes, en esta diversidad que nos compone, que también incluye a las media arts, y que por eso es tan importante otra vez este diálogo para entender cuál es esa corresponsabilidad que tenemos, no solamente en las carreras creativas, sino en todas. Y esto aparte del derecho, desde la medicina, ¿qué pasa con esta relación? Entonces, digamos que positivamente Cali lleva más de 10 años con esta integración institucional, y ahorita es hacia dónde vamos con esta unión, para qué estamos unidos y cómo de verdad cada uno tiene esa corresponsabilidad, como lo menciono. Sí, hay dos cosas interesantes que mencionas, Lady, que me parece que es importante destacar. Uno es la construcción de procesos, y es que esto no sea como algo muy puntual o específico en un momento del año o para un evento que se realiza, sino que, como bien ustedes lo han mencionado, es algo que viene desde hace varios años, que se ha ido trabajando, que se ha ido consolidando y que empieza a aportar en diferentes escenarios, y sobre todo que se vuelve transversal. Y este es como el segundo punto que quiero destacar en las respuestas que ustedes dan, y es cómo empiezan las artes multimediales a aparecer en diferentes escenarios y se empiezan a articular a diferentes procesos de la ciudad, tanto a procesos de formación en instituciones educativas
educativas, como lo comentas, hasta eventos internacionales como en la COP16 que se pudo ver, pero también se ha visto en Petronio Álvarez y se ha visto en el alumbrado navideño, etcétera. Y creo que todo esto se puede lograr y se puede fortalecer con una definición de políticas públicas que permitan hacer sostenible y proyectar en el futuro el desarrollo de este proceso de Cali como ciudad creativa, unas políticas públicas que apoyen la infraestructura cultural y tecnológica, que promuevan la inversión en todos estos proyectos y que garanticen sobre todo que los artistas y los creadores puedan tener recursos para el desarrollo de estas ideas con unos espacios, con una infraestructura y demás. Justamente hacia allá quiero entonces que conversemos ahora y le hicimos esta tercera pregunta a María Lisa sobre cómo las políticas públicas pueden fomentar la innovación y la sostenibilidad y cuáles considera que aún, digamos, son necesarias para hacer esta implementación en Cali. Bueno, continuando con la tercera pregunta sobre las políticas públicas actuales que están apoyando el crecimiento de las artes mediales en Cali y cuáles consideras que aún son necesarias, pues creo que las políticas públicas son totalmente esenciales para que una estrategia como esta pueda tener continuidad. El ejemplo de lo que ha sido pues en los últimos años trabajar en dejar una ruta de, por ejemplo, las industrias culturales en Colombia ha permitido muchas cosas ya en el país, pero creo que en el campo de las media arts aquí en Cali está todo por hacerse. Lo primero, lo más sencillo, pues que también lo tenemos a la mano y que se debe hacer pronto, es la reglamentación del Consejo de Media Arts para que sea el ente que apoya todo el desarrollo de esta estrategia de ciudad, donde estén todas las voces del sector privado, del sector público, de la academia, de los empresarios y de los artistas en este consejo y quede regulado y pueda pues tener todo un esquema de gobernanza que permita el desarrollo y el acompañamiento pues, de una apuesta de ciudad. Por otra parte, se debe tener pues, y poner en marcha la Comisión Fílmica, que aunque pues, su fin es el del cine, también va a apalancar todo el apoyo del desarrollo de la animación en Cali, que cada vez está creciendo más y como sabemos pues hay varias empresas que están haciendo ya unas producciones para Netflix o para Disney y necesitan pues todo un apalancamiento, un apoyo, un desarrollo de una estrategia de formación para el empleo que permita pues que este sector y este clúster de animación pues siga creciendo. Por otra parte, aunque me salgo un poco de la pregunta, sí también quiero poner sobre esta pregunta el tema también de Yagua. ¿Cuál va a ser el rol de este nuevo Centro de Ciencia, Arte y Tecnología en el desarrollo de la estrategia de ciudad de Cali City of Media Arts? Y desde mi punto de vista, y así como se concibió desde el año pasado y en esta reinterpretación que le ha dado esta alcaldía, que creo que está muy bien planteado este nuevo rediseño de lo que va a ser Yagua, esta debe ser la sede de Cali City of Media Arts. Tiene que volverse como un centro de producción, aprovechando el mock-up que va a tener. Tiene que ser un espacio de exhibición, de referente de otros artistas internacionales, de inspiración, de todo lo que se pueda presentar ahí y un espacio para el diálogo, para la comunidad, para donde pues, la gente pueda empezar a entender realmente qué son las media arts en la ciudad. Y también para que eso pues, sea sostenible y pueda ser pues, realidad todo el complejo como lo está soñando esta alcaldía y que sea un hub de inteligencia artificial o de tecnologías en la ciudad, pues desde el año pasado se contrató desde Bibliotec un estudio para ver cómo debería ser el esquema de sostenibilidad. Lo realizamos con Gonzalo Castellanos y creo que también después de algunos análisis que ha hecho esta alcaldía, la ruta debe ser poder constituir una corporación mixta que le dé el soporte a Yagua para pues, también poder tener inversión privada, desarrollar políticas y estrategias que le den una sostenibilidad a este gran complejo, que será una parte, no quiere decir que es lo que va a sacar adelante toda la estrategia de Cali City of Media Arts, porque la estrategia va mucho más allá también de Yagua, pero quería ponerlo sobre la mesa porque creo que va a ser parte de toda una estrategia política
en los próximos años para que Cali City of Media Arts siga creciendo y tenga mucho más peso en nuestra ciudad y en la región y en el Misma país. pregunta para vos, Lady. Desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo proyectan este tema de las políticas públicas? Bueno, yo creo que cuando hablamos de políticas públicas a veces estamos pensando tanto en el documento que la implementación, cuando ya llega el documento y es aprobado, es como ahora otro periodo. Y a mí me parece importante cuando hay un colectivo que ya comienza a implementar procesos y posteriormente refuerzan en una política pública esa ruta de trabajo. Y creo que en este momento nos encontramos en ese segundo punto. Es desde esa colectividad cómo podemos pensar en esa continuidad y en esa sostenibilidad de procesos. Hay algo muy importante, lo decía María Elisa en la primera pregunta, y es que nosotros como ciudad tuvimos 2 puntos focales. Uno en su momento como Secretaría de Desarrollo Económico, en el cual en ese momento yo hacía parte y desde ahí se formuló esa propuesta, y está Bibliotec como esa parte privada que nos permitió entender esos 4 años posteriores donde se cambió gobierno y donde se mantuvo ese proceso. Entonces, cuando hay esas 2 posibilidades, yo creo que esa política pública ya se está construyendo. Ahorita hay un momento clave que preguntarnos qué va a pasar. Hay algo que estamos haciendo como gobierno y es Cali 500, hacia dónde vamos a esos 500 años. Ahora, ¿dónde nos conectamos nosotros con esa línea de Media Arts en el 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también con ese plan de una ciudad que va a cumplir 500 años, que tiene que ver ese tema? Y aquí es una posición también tanto personal, pero también colectiva. Esto es una decisión, ser una ciudad Media Arts es una posición de una comunidad. Y ayer alguien nos decía, yo llegué al aeropuerto y pensé que iba a haber un letrero gigante, no voy a decir nombres, que iba a decir Cali, ciudad creativa de Media Arts, pero no, iba a haber otra promoción de una empresa. Pero miren lo importante cuando asumimos, nos creemos y entendemos lo que somos. Y esto ahí es donde debemos que aprovechar una política pública, esa política pública que confirma ese logo que dice Media Arts, ciudad creativa. En este momento lo sabemos unas cuantas personas, pero esto tiene que ser un sentimiento de ciudad, cuando nos sentimos orgullosos de qué es lo que pasa con esa Media Arts. Y hay unos ejemplos que me parecían importantes que están desde Krakow, Seúl y Lyon, que tienen el Digital Art Center, que tienen además un centro de danza, una integración de danza y tecnología, que esto se da en Lyon. El Digital Art está en Seúl y Krakow, que está con todo este tema de la industria audiovisual. Entonces uno dice, ya la ciudad se lo creyó y la política pública debería promover este tipo de ejercicios. Entonces, no solamente desde la Secretaría de Cultura, yo creo que esto lo hemos dimensionado con algunos ejemplos que mencionabas. Cuando hablamos de un Petronio Álvarez en esta versión 2024, las visuales fueron increíbles, los mappings fueron una cosa maravillosa, una ruta que nos permitió también desde lo digital pasar por una región pacífica, llena de ese contenido biodiverso que nos estábamos anticipando. Dijimos, este Petronio es lo que está antes de la COP, es lo que nos está invitando a esa COP. Cuando llegamos al Festival Mundial de Salsa, en la COP también tuvimos nuestro museo digital, y esto también nos lo permitió, esas visuales, nos permitió hacer un recorrido y entender, y es ahí donde está la magia de identidad, de arte y de esa tecnología. Entonces nos pasó a la historia, nos conecta con el presente, pero había algo interesante que se preguntaban perdón, que como estamos tan recientes con COP, este es un buen ejemplo, pero decían, ¿y qué tiene que ver el arte con la biodiversidad y con ese tema de desarrollo sostenible? Y con muchas investigaciones encontrábamos que la música en el cerebro procesa más para ser esos ciudadanos y ciudadanas responsables. Entonces, como el arte tiene esa incidencia, somos muy visuales, somos muy sonoros y tenemos ahí una responsabilidad muy fuerte. Entonces, todas las políticas tienen que ver, y no solo desde una Secretaría de Cultura, sino de un desarrollo económico, desde DATIC en el caso de Cali, que es todo el tema de tecnologías, desde educación claramente, que estábamos en la anterior pregunta, tanto con los colegios, las universidades, nuestras bibliotecas, todos son escenarios que podemos aprovechar, pero tenemos un escenario
múltiple, con diversos contenidos y cómo los unimos, ahí es la invitación de la política pública, más allá de los puntos, de lo que digamos en el decreto, no, es lo que sentimos y cómo se ve reflejado, y ese documento nos permite tener sostenibilidad en el marco de varios gobiernos que nos posibiliten decir en el 2030 sí llegamos, sí cumplimos, o en los 500 años de esta ciudad. Claro, Lady, yo creo que tienes mucha razón en lo que expresas, pero sobre todo porque, volviendo a la historia del aeropuerto, qué referente se tiene de la ciudad, no solamente al interior de la ciudad, sino también en el mundo, y cómo entra este nombramiento de Media Arts a jugar allí en ese contexto, porque hay que decir que Cali es reconocida como capital mundial de la salsa, pero también es reconocida como capital deportiva de América, o sea, y ahora con la COP16, entonces también somos una ciudad biodiversa, con temas de medio ambiente y demás. Entonces, finalmente, ¿cómo se pueden gestar esas articulaciones entre los diversos potenciales que tiene la ciudad en cada uno de estos aspectos, y de qué manera pues las artes multimediales entran a ser allí transversales en los diferentes procesos? Y también tú lo mencionabas ahora, en la medicina, en el sector empresarial, en la agroindustria, etcétera, en diferentes niveles en los que Cali y el Valle del Cauca pues son potencia en la región. Y bueno, por eso direccionamos la segunda pregunta, la cuarta pregunta para María Lisa, un poco en ese sentido, y es de qué manera las artes mediales están interactuando y colaborando con otras disciplinas artísticas en la ciudad. Bueno, y la última pregunta es de qué manera las artes mediales están interactuando y colaborando con otras disciplinas artísticas en Cali. Y creo que esto fue también lo que nos permitió, o lo que desde que se formuló, ser parte de un clúster como el de las Media Arts, permitía que fuéramos parte de esta categoría, porque en Cali suceden muchas cosas como el show de Delirio, que tiene unos pequeños muestras de lo que pueden ser las artes mediales, o el alumbrado navideño, pues que sí es la expresión de las artes electrónicas pues más grande que se hace en la ciudad, y donde ahí creo que todavía hay muchísimas posibilidades de sofisticarlo. El último año estuvo pues mucho mejor que otros años. No quiere decir que es que los años anteriores no fueran buenos, porque ha sido muy muy bonito, y la ciudad lo agradece, lo disfruta. Es un evento que moviliza una cantidad de cosas en la ciudad, pero en el tema de la tecnología y de lo que implica ser una ciudad de las Media Arts, pues sería espectacular pues cada vez poder tener unos invitados internacionales, o propuestas que involucren intervenciones, esculturas, pues que tengan que ver con Media Arts, y también performance, teatro, como lo hacen en otras partes del mundo. Y asimismo, lo que ya viene pasando como con espectáculos como Somos Pacífico, como el Petronio Álvarez, que permiten pues también una fusión con las artes mediales y la danza, la música, el Festival de Salsa, una cantidad de otras expresiones que se han venido haciendo para que las Media Arts sean transversales a otros espectáculos de la ciudad. Y asimismo, también volviendo como a la pregunta anterior, creo que también el reto es que no solamente tengamos que interactuar con las otras artes en la ciudad, sino con otros sectores, como las Media Arts pueden hacer parte de la investigación en la agroindustria, o cómo también las Media Arts pueden permitir desarrollos en el sector de la medicina, que es tan fuerte en Cali. Y esto todo va a poder empezar a pasar posiblemente en un espacio como Yagua, donde se espera que sea un hub de tecnología, y donde ya las artes digitales pueden trascender a otros temas que no son solamente la puesta en escena, sino también la investigación y el uso del diseño interactivo para otros sectores. Bueno, cerremos entonces, Lady, esta conversación un poco hablando de eso, hablando acerca de las oportunidades, de los beneficios que puede tener la integración de las artes mediales en otros sectores también, tanto de la vida cultural como económica de la ciudad.
Bueno, cuando comenzamos en enero todo este proceso, posteriormente se traslada todo el tema de Media Arts, de desarrollo económico a cultura, lo cual tampoco quiere decir que ahora se divida, sino que seguimos trabajándolo, y por ser UNESCO teníamos una relación mucho más fuerte desde una Secretaría de Cultura. Veíamos varios puntos. Claramente, cuando hablamos de esa transversalidad del tema, uno comienza a hablar de esa industria y de todos esos valores agregados que podemos generar tanto en turismo como en otras empresas. Sin embargo, esto lo hablábamos también como en el caso del Petronio Álvarez, que cuando se convierte tanto en fiesta podríamos dimensionar hasta fiestas más grandes y económicamente puede haber un resultado mucho más contundente. Pero si le quitamos la magia de la identidad, pues esto ya pierde ese impacto, seguramente durará unos años, pero no se mantendrá. Yo creo que pasa lo mismo cuando decimos Media Arts, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de algo que va a ayudar a la empresa, no sé, farmacéutica o textil, sino que estamos hablando de contenidos que permiten de verdad estar de principio para que posteriormente, yo creo que todos los que hemos estado o estamos inmersos en la cultura y en el arte, siempre nos soñamos que en un momento dejáramos de ser lo que está al lado para volver esencia. Y a veces cuando uno piensa en mediar, creo que estamos hablando de ello. Entonces uno dice, queremos que llegue mucha gente porque nos interesa que haya mucho turista, y entonces esto comienza a transformar la esencia de ciudad, riesgo, y ahí es donde uno comienza a decir pilas con el turismo que también es agresivo. ¿Qué hacemos para que los primeros turistas que somos nosotros también preservemos y conservemos? Esas son algunas invitaciones que del ecosistema también han salido y han levantado la mano y han dicho, cuidado porque está bien la generación de ingresos y de nuevas oportunidades, pero que no se nos olvide la esencia por la cual estamos investigando. Y aquí hay unos temas importantes. ¿Qué pasa alrededor de esas investigaciones? ¿Qué pasa con esas críticas? Hay un barrio, para quienes no son de aquí, que se llama El Calvario, y hace algunos meses tuvimos una exposición divina en el Centro Cultural donde está la Secretaría de Cultura, y hubo una dimensión súper fuerte porque este barrio fue trasladado, se transforma ahorita en un nuevo centro, y decían, ¿qué pasa con un registro fotográfico divino? Lo digo por la exposición, y eran familias que vivían en unos espacios que eran complejos, pero eran familias, y desde ese registro hay unas contundencias muy importantes que inciden en esas críticas sociales y políticas, pero también la conversación se los ponía sobre la mesa y ustedes desde esta crítica también hacia dónde creen que va esa Cali futura. Ya hay una transformación, ahora cómo no lo pensamos, o cómo si hay ese tipo de movimientos tendríamos también que pensarnos cuál es nuestra contribución social para que sea de la mejor manera, sin perder esas esencias, esas familiaridades y esas identidades. Aquí estamos hablando también de esa Media Arts que nos pone en un reto. Y hoy estamos en algo muy bonito, en Libro al Viento, Hermandad con Bogotá, las dos alcaldías y secretarías de cultura, y estábamos en Transmilenio en Bogotá y en el mío entregando 2 libros de Laura Restrepo y Piedad Quintana, y dentro de ello hay un tema ético muy fuerte, y desde aquí también volvemos al tema de la ética. ¿Qué estamos hablando? Y otra vez volvemos a las universidades y colegios, es que nada se desconecta. ¿Qué es lo que estamos planteando en esos ejercicios? Claramente podemos ver un objetivo económico, yo soy economista, me parece maravilloso, pero cuando pensamos solo así perdemos la esencia y se pierde hasta lo económico. Por eso también tenemos que tener ese marco tan claro y hacia dónde nos soñamos y cuál es ese sueño colectivo. Entonces, eso me parece importante. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ayer teníamos una reunión, la 10ª en este año, de algo que se llama Mesa Permanente de Semilleros de Investigación Cultural y Artística, la SIAC, que nos está invitando para que más de 12 universidades, y esperamos pues que se integren todas, comencemos a pensar en esto. No solamente en los profesionales, que en alguna vez me tocó algo en otro país muy fuerte que decía, es que sus músicos que se están formando en esta universidad están egresados y tocan en un semáforo. ¿Usted qué está haciendo para ello? Decía, no, a mí lo que me importa es que toquen y sean buenos músicos. Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad total que tenemos desde todas las instituciones educativas, donde nos pensemos este 360, donde entendamos claramente qué es lo que buscamos con Ciudad, qué entendemos con Media Arts? Gran pregunta de este espacio, de este encuentro,
y tercero, qué es lo que estamos aportando para que esto funcione. Se conecta con la política, se conecta con la educación, se conecta con esa riqueza sin desvincular que se llama Media Art, que no es tecnología solo y tampoco es arte solo, y que cuál es esa conexión con futuro que a veces cuando ya en mis camisetas como docente, mis clases a veces van desde Black Mirror y este tipo de escenarios y uno dice, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esas preguntas? Entonces eso nos parece importante, estamos volcados desde la Secretaría de Cultura y desde toda la alcaldía en la integración con las otras instituciones a que nos hagamos estos cuestionamientos y que entendamos hacia dónde vamos y esa ruta cómo la construimos colectivamente. Bueno, Lady, a ti y a María Elisa, muchas gracias por esta conversación, donde hemos pues hablado acerca de los antecedentes, del proceso que llevó el reconocimiento de Cali como Ciudad Media Arts, UNESCO, sobre el rol que juegan las instituciones educativas y culturales en este proceso, la definición de políticas públicas y esa interacción que puede tener las artes mediales con diferentes sectores que se han desarrollado en la ciudad. Bueno, yo sé que el tiempo está un poco corto, no sé si tenemos un espacio para preguntas del público, para abrir un poquito esta conversación. Ya debemos finalizar. Listo, perfecto. Entonces, Lady, muchísimas gracias, y a María Elisa también, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la distancia en este espacio, y a ustedes también gracias por estar acá y escuchar.